costera, ¿no? Si ustedes ven en otro mapa, en cualquier otro mapa, en la distribución de la población en Perú, tenemos una fijación del año 40 de irnos hacia la costa, ¿no? Y de urbanizar la costa más que en las otras zonas del país. Toda la parte que tiene que ver con Colombia, el Ecuador, que está en la punta, y con Brasil, son áreas sumamente rurales donde la población es bastante baja. Y la segunda número de población es la de Chile, y ahí viene la de Bolivia, que son las partes del norte. Una de esos indicadores que hicimos ver es, ¿acaso su condición de ser distrito fronterizo involucra o no involucra que tenga algún tipo de presencia de niveles de condiciones de pobreza distinto? La respuesta tampoco fue que no. ¿Existe algún tipo de particularidad en la estructura del mercado laboral en estos distritos a partir de la PEA, de la población ocupada, de la población no ocupada, es decir, todos los juegos posibles? La respuesta sigue siendo que no, ¿no? Lo cual, pese a que suene como súper, ¿para qué dicen que no nada particular? Va a sonar súper interesante en un rato. Hay una presencia del Estado, la presencia del Estado, que son los puntos a más negro. Hay mayor presencia del Estado, que es un indicador que utiliza el PNUD, que básicamente es decir, si hay centros de establecimiento de salud, de educación, si cuentan con partida de nacimientos y 3 indicadores más. Además, hay una particularidad en términos de gestión de áreas fronterizas, y acá hay una parte de organización del Estado peruano. El Estado peruano se organiza en torno a municipios distritales, lo más bajo, provinciales. Al mismo nivel de los provinciales están las regiones, porque la descentralización no funcionó, entonces son las mismas, pero pensemos que son cosas distintas, que son los espacios más grandes, y de ahí viene el gobierno central. Hicimos un análisis si es que existía cierta forma de presupuestaria, de política pública, etcétera, sobre las áreas fronterizas, y si bien se encuentran ciertas políticas que tienen que ver sobre todo con el plan binacional con Ecuador y las cosas con Chile, más que eso no se encuentran como en la zona de Colombia, Brasil, intervenciones más específicas que no sean de control. Pero cuando hablamos de control estamos hablando de los puntos de entrada y los puntos de control que tiene cada una de las fronteras, y ahí están los puntos, ¿no? Y que la literatura dice que uno puede definir entre fronteras porosas y fronteras cerradas a partir de las dinámicas de movilidad humana, sean estas regulares o irregulares. Y en el caso peruano, que tenemos todas las fronteras porosas, salvo la de Chile, que es la de Tacna, en la cual sí hay un control relativamente estricto, y por lo cual es la frontera donde es el mayor número de migrantes formales y irregulares en el país, que ingresan y salen. Se encuentra una dinámica totalmente distinta al resto del país. Estas fronteras porosas, que son todos los puntos que ustedes ven, que son los puntos de control, llevaría a una pregunta. Entonces, los puntos de control en el caso peruano, de acuerdo al Estado, están vinculados con la presencia del control no solamente en términos de movilidad humana, sino en términos de mercadería, presencia estatal, presencia militar, etc. Entonces la pregunta sería, entonces, en estos puntos hay un vínculo con los mercados ilegales de cierta manera, en términos del control, en términos de las rutas. Lo cierto es que, como vamos a ver más adelante, todas las rutas pasan por todos los espacios de control, ¿sí? Y ahí está el ingreso y salida en el caso peruano, que lo que tenemos es que luego de los 80, que tenemos la crisis, etcétera, la crisis política, conflicto armado y la crisis económica, despunta el ingreso al Perú por distintas maneras, principalmente aéreo y la frontera con Chile. ¿Cuáles son los tipos de ocupación? Si no son variables generales sobre los distritos. Hicimos un juego muy simple, que es hacer conglomerados, es decir, ok, hay 4 de todos los distritos, vamos a organizarlos en los que son muy poco urbanos, que tienen más o menos densidad, índice de desarrollo humano, unos que tienen baja pobreza, otros que no, y cómo se organizan en torno a las fronteras. Y aquí lo que tenemos es los mapas para cada una de las áreas fronterizas, dependiendo con qué país compartimos la frontera, y cuáles son sus características, ¿no? Esto, que es solamente pues, descriptivo, ayuda a entender luego cómo en este tipo de dinámicas se van a emplazar los mercados ilegales y se van a permitir una transformación de ellos, ¿no? Es el caso de la frontera norte de Ecuador, que queda claro que hay la parte urbanizada, la parte de mayor población es la parte costera, la parte de Zarumilla, Tumbes, etc. La parte de Colombia y Brasil, donde, salvo Cabayacocha, salvo San Antonio, que son ciudades muy pequeñas, como están viendo ahí, son 90.000 personas además, no hay mayor presencia de desarrollo de áreas de ocupación urbana. El caso con Bolivia, que sí es alrededor del lago, alrededor de Yunguyo, alrededor de Desaguadero, y el caso con Chile, que es la zona donde el 95% de la población vive en áreas urbanas. Esto nos llevaba a una pregunta. Entonces, ahora, ¿cómo el proyecto decía que había que hablar de ciudades fronterizas, ¿no? Entonces, nos dedicamos a buscar qué definición nos sirve. Entonces, empezamos a buscamos complejos urbanos fronterizos,
ciudades binacionales, ciudades internacionales, ciudades fronterizas, metrópolis transfronterizas, ahí están las definiciones, y casi ninguna sirve muy bien para pensar el caso peruano. Entonces, sí, después entramos en un lío porque nosotros, lo que le acabamos de presentar, el nivel mínimo de tamaño de población para considerarlo urbano, lo tuvimos que bajar a 2.000 personas, es decir, nada. ¿Sí? Si lo subimos a 50.000, el mapa sería como muy bajito y habría un punto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tipo de ocupación en las fronteras y cómo las fronteras ejercen un tipo de atracción o movilidad de migración a esas zonas? Y que nos lleva a una pregunta adicional, y que yo creo que es un tema en debate, que no está resuelto del todo, y que ahí entra en diálogo con la ponencia de la mesa pasada, que es, hay esta tesis de que las áreas fronterizas, su desarrollo se debe a su relación con el otro lado. Hay otras tesis que dicen de que se debe a su relación interno en términos de los regionales, ¿no? Son diferencias, son asimetrías, son complementariedades. En el caso peruano, frente a qué estamos en todas las zonas que yo les he presentado. Si bien el caso de Tumbes con Ecuador, el caso de Tacna con Chile, el caso de Bolivia, el Desaguadero, se asemejan mucho más a esto, ¿no? En términos de que tienen cierto tipo de complementariedades y que las personas, la estructura laboral está muy vinculada a lo que tiene un lado y el otro de la frontera. Lo cierto es que el resto del tipo de ocupaciones no se articulan necesariamente en torno a estas grandes definiciones, ¿no? Sobre todo cuando 2 personas de cada 10 que residen en sitios de frontera viven en ciudades fronterizas. Solamente por aclarar y ser transparente, nosotros decimos que ciudades fronterizas son aquellas que dan a 30 kilómetros. ¿Por qué 30 kilómetros? Porque esa era la ciudad más grande que estaba cerca de la frontera. Ese fue nuestro criterio más riguroso que encontramos. ¿Sí? Sobre este espacio de personas, de movilidad, de presencia estatal, ¿cómo se articulan los mercados ilegales y cuáles son sus dinámicas espaciales? Porque claro, el reto que nos plantea el proyecto era, ok, estudien todo sobre fronteras y estudien todo sobre mercados ilegales y júntenlo, ¿no? Ahí viene la parte complicada. Entonces era pensar los mercados ilegales desde las dinámicas espaciales, ¿no? Acá, y solamente voy a mostrar como casos muy específicos porque no da el tiempo para especificar rutas o cosas muy específicas. En narcotráfico hemos encontrado más de 140 rutas para salir del país sin saber que hay un 50% de la droga que sale por narcoavionetas y no tenemos la menor idea por dónde están, ¿sí? Ideas muy simples. Primera idea, en el 2000, que es el mapa que tienen al costado, están los valles de producción de hoja de coca en el país, ¿no? Solo como referencia, la política estatal de control de estos valles es cerrar los valles militarmente y controlar el ingreso de insumos. Eso es como la política central, ¿no? Y luego las políticas de erradicación, cambio de cultivo, etc. Café, ¿no? Y donde se desarrolla mayor esto es en el Alto Guayaga, en la parte más arriba. 10 años después, 12 años después, se encuentra una imagen ligeramente distinta, porque los valles que eran centrales, que es el Apurímac y la Convención, Alto Guayaga, pierden su importancia en el total de la producción de hoja de coca del país. Y se encuentran las cosas que se encuentran más cercanas a Colombia y Ecuador, el Marañón, Putumayo, Amazonas, la Chicama y las zonas más cercanas a Colombia. Y aquí es donde uno dice, ok, acá hay un mercado global que está generando una presión sobre la producción de un tipo de bien y sobre la cual las personas empiezan a desarrollar, pese a que la hoja de coca producida en estos contextos es distinta a la hoja de coca producida en las convencionalidades. ¿No? Apurímac. Si uno ve cuáles son los decomisos, han cambiado los decomisos son los colores más oscuros, hay más decomisos. Así. Cambian un poco en este periodo de tiempo y lo cierto es que sí, se mantiene el área central, se mantiene la importancia de Lima. Y aquí viene una gran diferencia porque la idea era los marcos de referencia para entender la frontera del caso mexicano, que es sobre todo la frontera mexicana del norte, no nos permitían entender el caso peruano. Tampoco nos permiten entender el caso colombiano, ¿no? En el caso de Perú, el único espacio donde hay un conflicto y un desarrollo de actos delictivos conexos a la vinculación, desarrollo de las drogas, para sacarlas del país, es en el puerto de Lima, donde el índice de homicidios, y no solamente trabajar ahí entre los trabajadores, es brutal, ¿sí? Cada 6 meses hay una pelea entre los grupos que operan en el puerto, asesinan a 5, 10 y luego reorganizan el tipo de control en el puerto. En el resto del país no vimos una violencia ni similar a la experimentada en Colombia por otros motivos, lo cual plantea otra pregunta, que es ¿por qué siendo un productor tan importante no tenemos este tipo de articulación? ¿O por qué no tenemos los actores organizados que tienen Colombia? Es una gran pregunta. Para eso no se entiende. Ya llegamos. Si uno ve las rutas, uno encuentra que
encontramos las rutas terrestres, las rutas... Y yo sí ahí me encuentro una diferencia con lo que planteaba Ariel, que es, en el caso de Perú, las rutas del narcotráfico no son las mismas rutas del resto de mercados ilegales. ¿Sí? En el caso del Perú, las rutas del narcotráfico tienen articulaciones bastante específicas, distintas a las del contrabando, distintas a las de la trata de personas. ¿Sí? Y eso tiene que ver sobre todo por dos cosas. Una, por el bien que se está moviendo de un lado a otro, y segundo, por los tipos de controles que requieren ese tipo de movilización. En el caso de la droga, lo más importante es llegar a los puertos. ¿Sí? La mitad de la droga sale por avionetas desde los valles hacia Bolivia, hacia Brasil, hacia Colombia. El resto necesita salir a un puerto. Y en esa medida aparece una diferencia que no la vamos a presentar, pero que es súper interesante, que es el uso de las vías principales que están consolidadas en torno a centros urbanos alrededor y las vías secundarias, ¿no? Algo muy simple, se diferencia bastante claro. En este caso, rutas en el norte del país, ¿cuál es el centro más importante? El puerto de Paita y el puerto de Talara, ¿sí? Que son los espacios de control y distribución. Y que si uno retoma los esquemas de los actores involucrados en un mercado ilegal como el narcotráfico, que van desde los productores, y que ahí hay otra diferencia también con Colombia, que creo que los productores en el caso peruano no solamente producen hoja de coca, sino también están produciendo PVC. No se diferencia muy claro ese actor, ¿no? Uno encuentra que son estos puertos los que encuentran mayor nivel de conflictividad en términos de homicidios, delitos, inseguridad, etc. No son las otras partes de la cadena, no son las otras partes de la ruta, ¿sí? Lo cual solamente va de la mano con la tesis que ha sido planteada en la mesa anterior, de que depende en qué momento del mercado y de la cadena estemos discutiendo para discutir qué tipo de violencia estamos hablando, ¿no? Este es el caso de Bolivia, en el cual también cómo se organizan las rutas, no voy a tener en el detalle. Otro caso, el caso de trata de personas, y que este es interesante porque mientras el caso del narcotráfico es unidireccional, tiene que ir para un lado y llegar a un mercado para distribuirse y ser consumido, en el caso de la trata lo que uno encuentra son las rutas circulares, que van dando vueltas de un lado a otro, ¿no? Pasan por una ciudad, van a otra ciudad, van a otra ciudad, vienen a otra ciudad, y es otro tipo de dinámica. Entonces lo que nosotros hicimos fue diferenciar entre niveles de complejidad en términos de la trata, aquellas que involucran mayor tipo de desplazamiento o menor tipo de desplazamiento, ¿no? Y esas son las grandes rutas. Lima sigue siendo importante, la zona norte, Cajamarca, Lambayeque, Piura es la más importante en términos de trata, y las zonas de Ucayali son las zonas de trata vinculadas a los mercados ilegales de la minería informal, etc., ¿no? Y este con la información disponible. Pero, y ahí viene otra pregunta, que es, ¿estos flujos cómo se conectan con todo lo que estábamos hablando antes de los emplazamientos de las áreas de frontera? Esta es otra vez la frontera Perú-Ecuador en la zona costera, ¿no? Todos los puntos rojos son zonas de explotación encontrados donde se han encontrado casos de trata de explotación sexual, ¿no? ¿Cuál es el vínculo entre un tipo de emplazamiento en áreas de frontera y un tipo de emplazamiento de las actividades ilegales que no tienen como destino estas zonas necesariamente, pero que forman parte de un circuito mucho más grande, ¿no? Este es el caso de Perú-Ecuador, este es el caso de Perú y Bolivia, donde también hay una dinámica muy importante, y que quizás en el caso de Bolivia, y que quizás lo podemos discutir con Pepe, que es, creo que es el único espacio en el cual realmente se articula contrabando, narcotráfico y trata, ¿no? De manera más o menos clara, a diferencia de los otros casos, ¿sí? Y contrabando. Cierto. Entonces, ¿cómo pensar los mercados ilegales en el caso peruano? Solamente en el caso peruano. Desde las fronteras y la frontera desde los mercados ilegales. Pensar la frontera como territorio, entramado organizativo institucional y un punto de red, pero que involucra cambiar algunas definiciones en términos de qué entendemos por estas ocupaciones de las áreas de frontera, involucra cambiar una diferencia entre cómo asumimos el rol de lo global frente a estas fronteras, porque si uno regresa a los mapas que muestran las zonas donde pasan, por ejemplo, el narcotráfico, se encuentra que no hay ningún tipo de relación con las fronteras, salvo sea un lugar de paso, que construye un circuito mucho más amplio, que abarca un territorio mucho más amplio más allá de la frontera. Entonces, si uno solamente se pregunta cuál es lo específico de la frontera, debería repreguntarse cuál es el alcance de tratar de explicarlo por una dinámica global, o únicamente local, ¿no? ¿Cuáles son los ritmos del flujo? ¿Cómo el Estado opera o no opera en este tipo de dinámicas? Y una pregunta importante que es cómo los actores operan territorialmente. Y aquí también nos diferenciamos, no sé muy claro por qué,
pero en el caso peruano, las visiones más conservadoras, que son en la época estamos en la época de elecciones ahora, entonces ahora estamos en un momento conservador no conservador, mejor dicho, alarmista, de decir qué es lo que pasa en términos de seguridad. Ahora nos controlan los carteles, nos controlan todos los carteles colombianos, mexicanos, italianos, de África, de todos lados, todos nos controlan, ¿sí? Y todos están peleando, si uno lee las noticias, ¿no? Y uno puede quedar como seriamente confundido, ¿no? Uno retrocede un año y te encuentras de que lo que dicen las entrevistas al Poder Judicial, las entrevistas que nosotros hemos hecho, es que son intermediarios, pero no hay presencia de grupos armados que ejerzan dinámicas de violencia en el caso del territorio peruano, directamente. Y eso cambia totalmente la dinámica, ¿sí? Y eso hace de que los actores que operan en el caso peruano se vinculen con esta dinámica global a partir de la cadena del mercado ilegal y no a partir de una lógica de centralización a partir de un grupo o no un grupo, ¿sí? Y que solamente en los casos donde se encarga de salir del país, esos son los espacios donde se generan estos conflictos de actores por la disputa, ¿no? Que nos lleva a un tercer punto que tiene que ver con cuáles son los niveles de complejidad de los mercados ilegales, y si no fuera mejor hablar de distintos niveles de complejidad que permitieran darle mayor especificidad a aquello de lo global, aquello de lo local, aquello de la frontera, ¿no? Última pregunta, ¿cómo ampliar el debate sobre fronteras más allá de relaciones de asimetría y complementariedad? Que es la pregunta con la cual nosotros nos quedamos, porque quisimos buscar la particularidad del caso peruano en términos de fronteras, y en términos internos no existe, es decir, no es clara, pero en términos de si se empieza a ver las lógicas binacionales, internacionales o con dinámicas por fuera del país, sí es más fácil encontrarlas, pero no solamente en términos de asimetría y complementariedad, sino en términos de territorios mucho más amplios de dinámicas económicas regionales y nacionales, ¿no? Que plantean ponerle pausa a solamente ver espacios muy específicos dentro de las áreas fronterizas, ¿no? Y pues eso. Muchas gracias. Vamos ahora, ya pasamos por la experiencia de Colombia, la experiencia de Perú, de Ecuador, y vamos ahora a conocer la experiencia de los subsistemas fronterizos en Bolivia, y para ello tengo el gusto de presentar al maestro José Blanes. Él tiene una formación en teología por la Universidad de Salamanca en España, y posteriormente estudió una maestría en ciencias sociales en la Universidad Católica del Perú. Actualmente es director del Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios y tiene toda una trayectoria académica y diversas publicaciones. Sin más, pasamos entonces la voz al maestro Blanes. Bueno, igualmente voy a repetir que nunca es inútil, que me siento feliz de estar con ustedes aquí. Muchas gracias por la invitación. Ya conocí a Tijuana, conocí a Monterrey, me faltaba este pedacito que me está yendo bastante bien. Gracias por encontrarme con el equipo, porque como que hemos echado de menos en esta investigación encuentros como este, ¿no? Para seguir entendiendo lo que cada uno está haciendo en su país. Y comienzo precisamente diciendo que lo que estamos tratando de hacer en nuestro libro es presentarle al país una visión diferente de unos cuantos temas que tienen que ver con el sistema fronterizo, ¿ya? Hay muchos estudios sobre fronteras, pero que tienen que ver con los puntos, con los espacios locales, la casuística local, etcétera, etcétera. Hay estudios de los impactos que la economía del contrabando tiene sobre la economía del país, etcétera, pero no hay un estudio integral que permita entender todo esto en un nivel más macro, más grande. Y precisamente nos movemos entre dos visiones. Una, la visión de qué pasaría en el sistema fronterizo de la región si apagáramos Bolivia, desapareciera, qué cosas son las que faltarían en ese sistema y a quiénes les importaríamos, ¿no? Pensamos siempre los bolivianos que no le importamos a nadie, ¿verdad?
y que los chinos seguirían invirtiendo en el mundo sin ningún problema si es que nosotros desaparecemos, pero probablemente encontremos algunas razones por las cuales todavía los cárteles y un montón de gente se están invirtiendo allá. Eso nos permite entender un poco las condicionantes por las cuales nosotros nos manejamos en muchos de los aspectos a los que me voy a referir ahora. El otro es, bueno, apaguemos el mundo, nos quedamos solamente los bolivianos y cuáles son los problemas. Los problemas son muchas veces problemas micro, problemas de... últimamente estamos reflexionando con otros amigos sobre el tema de los escenarios críticos, por ejemplo, nuestras cárceles, nuestros bagalleros, es decir, todo el mundo que está, digamos, en este momento viviendo las consecuencias digamos, del rol que le toca jugar a Bolivia, al subsistema boliviano de fronteras, en un sistema más global. Entonces, jugando entre ambas visiones, hemos tratado de armar nuestro esquema de libro. Y lo que yo voy a presentar es precisamente algunas de las preguntas más gruesas, ¿ya? Que tienen que ver con esta nueva visión. Yo tengo que decir que las fronteras, por su origen y constitución, siguen todavía prisioneras del concepto de sitios, ¿no? Está muy reciente todavía en el alma del boliviano que perdió territorios con el Perú, con Brasil, con Argentina, es decir, más o menos casi 2/3 de lo que era el territorio de origen se fue y nos quedó un pedacito nada más. Lo que más nos dolió de todos modos fue la pérdida del mar, ¿ya? Ganamos muchísimo con la pérdida del Chaco porque ganamos precisamente los lugares donde ahora estamos sacando el gas y el petróleo. Y bueno, esa es una situación donde todavía la frontera es muy parecida a lo que planteaba Francisco, que son sitios lejanos, relativamente periféricos, a los cuales se manda a la gente para hacer trabajos difíciles. Por ejemplo, un profesor tiene un extra por vivir en frontera, un militar igual. Es decir, hay una especie de compensación por vivir en lugares hostiles. Sin embargo, la frontera es el alma de la economía y de la vida de una serie de aspectos de todo el país y afecta a todo el mundo de una manera muy fuerte. Entonces, el concepto de flujos, que es el que estaría sobre la mesa, está perdido, ¿verdad? Vamos a ver algunas cositas que yo tengo que ver, estamos en la discusión con María José sobre lo que ella planteaba esta mañana para el tema de las ciudades fronterizas. Bien, otro aspecto importantísimo de esta ubicación y el rol que le toca a Bolivia es de que progresivamente, no digo progresivamente, es que sobre todo en los últimos 20 a 30 años, los flujos ilegales de los mercados de contrabando, narcotráfico y trata de personas, pero sobre todo los dos primeros son los que dominan y determinan y estructuran lo que pasa, estructuran cuál es el rol de Bolivia en el conjunto del sistema y por consiguiente mirando hacia adentro las consecuencias que va a tener sobre la población, sobre la seguridad ciudadana y demás. Entendemos que hay una complementariedad muy grande entre los diferentes flujos de estos mercados ilegales, pero particularmente entre los más fuertes son entre el contrabando y el narcotráfico. ¿Ya? A ver, voy a pasar el mapa y me muevo. Ahora, miren, son 7.000 kilómetros más o menos de frontera, ¿verdad? En la mitad están con el Brasil, pero casualmente tienen solamente 3 puntos si miramos hacia el norte, con la frontera con el Perú. Después tenemos una ciudad tradicional de frontera que se llama Guayaramerín, que tiene con Guajaramirín, es una misma conurbación urbana, está, digamos, unida por un puente que atraviesa el río. Toda la frontera que va entre Ecuador y Bolivia es un río, ¿verdad? Casi hasta abajo. Y luego tiene un par de puntos muy cortitos en este momento que no son muy importantes, aunque últimamente están ocurriendo muchos problemas en el tema de narcotráfico, como San Matías, por ejemplo, ¿no? Después hay un aspecto muy importante que quiero señalar, es que en ese lugar donde dice Corumbá, y si miramos hacia La Paz,
Ese sería el nuevo eje que se está estructurando en este momento en el país, que es lo que va a ser el eje bioceánico, ¿verdad? Que va a venir desde Santos hasta los puertos del Pacífico, con Perú y obviamente con Chile. En este momento se está trabajando bastante en ese tema. Luego, las otras fronteras son muy importantes. Yo voy a aprovechar para ir dos tipos de fronteras. Una, que son las fronteras donde no tienen ninguna población en el borde mismo, ¿verdad? Y que están trabajando a distancia, digamos. Las más importantes, por ejemplo, es la que vemos ahí, San Matías y Cáceres, de donde corre una gran cantidad de la droga en estos momentos. En las cercanías de San Matías, en todo ese borde sombreado que hay, por cierto, la sombra es la población de municipios fronterizos que tienen que ver con la frontera. Si lo miran bien, casi la mitad del territorio, de la superficie del país, es fronteriza, ¿verdad? El único departamento que no tiene población fronteriza es Cochabamba, que está en el centro mismo de la ciudad. Todos los demás, los otros 8 departamentos, ya todos son fronterizos. Y de los municipios, de los 339 que tiene el país, 72 son municipios fronterizos, lo cual quiere decir que la concentración de población hacia las fronteras es bastante pequeña, ¿verdad? Pero de todos modos es un evento muy importante el hecho de que hace 20 años se establecieron unidades administrativas llamadas municipios que reciben recursos fiscales y por consiguiente forman parte del Estado como un actor importante en la frontera. Vamos a ver, en el libro vamos a resaltar bastante bien esto. Entonces, yendo ya al detalle, hay otras zonas fronterizas que están trabajando muy a la distancia. Por ejemplo, entre Bollúibe y Estigarribia, en el Paraguay, no hay nada más que una especie de desierto, de gran chaco, entre ambas. Por consiguiente, lo que circula por ahí son camiones de alto tonelaje. No hay ese tráfico, ese negocio de la frontera, que es negocio de personas, de familias, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el caso de Argentina, donde dice Yacuiba, Salvador Maza, Bermejo, Aguas Blancas y Villazón La Quiaca, son 3 centros, digamos, abigarrados de población de ambos lados, ¿verdad? Por donde pasa todo el tráfico de alimentos, textiles, granos, etcétera, etcétera, que pasan desde Argentina hacia Bolivia, y al regreso están saliendo maderas, algunas frutas y sobre todo por Villazón están saliendo minerales, ¿ya? Estas fronteras tienen 2 tipos de actores importantes, que son estos actores de tipo familiar, que son los que trabajan en pequeña escala, ¿no? Y articulados con otros grandes que reciben y almacenan, recogen en almacenes de la ciudad del otro lado los productos que han llevado los pequeños, ¿verdad? Estas fronteras, estas 3 puntos fronterizos son muy importantes en este momento, porque por ahí circula, no como en el Perú, que circulan los pequeños vendedores de galones de gasolina, con la misma problemática que él planteaba, sino ya cisternas. Y que con motivo de que el contrabando de cisternas con gasolina y demás era muy importante, ahora resulta que cambiaron de modalidad y lo que llevan es cocaína. En este momento hay aproximadamente unas 30 empresas que hacen negocios con la empresa estatal de yacimientos para llevar, digamos, tener permisos para llevar gasolina, pero se equivocan en la mitad del camino, cambian de idea y lo que están llevando es cocaína. Bien, importante entonces este lugar. Si vamos al caso de Chile, miren qué diferencia tan grande. Hay 2 pares de ciudades muy importantes aquí. Más de la mitad del valor de toda la importación y de la exportación ocurre por esos 2 puertos, aquí Arica e Iquique, ¿verdad? ¿Qué es lo que sale? Salen fundamentalmente minerales. Hay ferrocarril hacia Iquique y hay una carretera y ferrocarril hacia Arica, ¿verdad? ¿Cuáles son los destinos desde Iquique cuando llega a Bolivia? No pasa nada en la frontera, en el borde. Van directos hasta Oruro.